Gracias, señor vicepresidente. Vamos a ver, señora ministra, todo eso son teorías. Pero lo que va a ser grave no es que la Tierra aumente la temperatura 1,5 grados. Eso ya se verá. Lo que va a ser grave es quedarnos nuevamente sin luz como nos han quedado ustedes, señora ministra. Porque el cierre de Almaraz no obedece a criterios técnicos, ni científicos, ni de seguridad, ni de interés general. Son teorías, es ciencia en estado puro. El cambio climático está ahí. Le animo a que se informe. Es más, le animo a que sepa que solo uno de cada 10 españoles no se le preocupa el cambio climático. Es decir, el 90% de los españoles, digámoslo de otra manera, 9 de cada 10 le preocupa el cambio climático. Considera que es un problema grave y considera que tenemos que actuar de forma conjunta para hacer frente al cambio climático. Es una cuestión de salud, es una cuestión de bienestar, es una cuestión de oportunidad, de industrialización, de precios competitivos, de un recurso que es nuestro, que es autóctono. E insisto, sí a más Europa, sí a más Pacto Verde, sí a la Agenda 2030 y sí es bueno para todos los españoles. Gracias. Pero la echábamos de menos. Usted no puso la mano en el fuego por el fiscal general, ya las tenía quemadas, por su presidente de la SEPI, por su jefe de gabinete y por su gran amigo Santos Cerdán. 25 de noviembre que les está quedando. Mire, usted nunca se entera de nada, ni como jefa de Ábalos, ni como jefa de Cerdán, ni como ministra de Hacienda. Usted va a pasar a la historia como la peor ministra de Hacienda de la democracia. Se retrata cuando hace su discurso y cuando habla, porque usted ha utilizado mentiras a sabiendas de que son mentiras. Y porque, sobre todo, intentan manchar la honorabilidad de un servidor público como era el exfiscal general del Estado. Y además, señoría, usted preguntaba por la estabilidad del Gobierno, después ha hablado de otra cosa, pero usted preguntaba por la estabilidad. Este Gobierno, para que usted lo sepa, ha aprobado 47 leyes, ha ganado el 90% de las votaciones que se desarrollan en el Congreso de los Diputados y fíjese usted si el país es estable, que tenemos más personas trabajando que nunca, 22,4 millones de ocupados, tenemos una subida del salario mínimo interprofesional de un 61% que afecta a 2,4 millones de trabajadores, hemos revalorizado las pensiones conforme al IPC a 9,4 millones de trabajadores, hemos rebajado el IRPF a las rentas bajas a 3,2 millones de contribuyentes, hemos creado el ingreso mínimo vital, es decir, que el país funciona, España funciona, y eso es gracias a un Gobierno como este que trabaja en el diálogo, permanentemente en la posibilidad de acuerdo y, por tanto, en hacer posible el proyecto de país que este Gobierno, con otros grupos parlamentarios, quieren impulsar. Lo que se preguntan todos los españoles, señora García, es ¿a qué se dedica el Partido Popular? ¿Qué proyecto tiene para España? Aparte del acoso derribo al Gobierno de Pedro Sánchez, que nunca reconoció, que llamó ilegítimo desde el momento que se pronunciaron las urnas, ¿qué piensa aportar el Partido Popular al crecimiento de este país? Tiene la palabra. Señora Montero, quien pregunta soy yo. Mire, García Ortiz no era el fiscal general, era su fiscal. Cuando lo imputan, lo protegen. Cuando lo procesan, lo defienden. Y cuando lo condenan, hablan de golpe judicial. Y agradecen los servicios a un delincuente. Y señalan a los jueces. Dos preguntas claras y sencillas. Contéstenos. ¿Van a indultar al fiscal general? ¿A García Ortiz? ¿Sí o no? Y usted hoy aquí ahora ¿se compromete a que no habrá puertas giratorias con García Ortiz? Como usted dice, está por encima de todo. ¿Qué hacen ustedes que no aplican la ley de vivienda en las comunidades autónomas donde gobiernan? ¿Qué hacen ustedes impidiendo el ejercicio de las mujeres a la libre elección de su maternidad en una comunidad como en Madrid? Por tanto, efectivamente, señora García, las leyes es para cumplirlas, les gusten o no les gusten. Pero hablando de corrupción,
en la que este partido siempre ha actuado con contundencia, con firmeza. ¿Qué tiene usted que decir de la Diputación de Almería? Que el señor usted nada. Que el señor Moreno Bonilla dice que no sabe nada de un caso de corrupción que lleva 5 años investigándose en los tribunales, y además el señor Moreno Bonilla, cuando se le pregunta a propósito de este tema, dice que en Almería no le cogen el teléfono. Le puede usted preguntar al señor Arenas, que tenía una relación especial también con el Partido Popular en Almería. Lo mismo pueden ustedes hacer de mediadores para que el señor Moreno Bonilla... Señora Montero, yo creo que se ha equivocado de sitio. El teatro creo que hay 2 calles más atrás, en la Gran Vía. Porque si usted quiere, desde que usted es ministra, no solamente los españoles no llegan a fin de mes, no solamente usted está agravando la desigualdad entre territorios, sino que además están proliferando los amaños de contrato. Usted dice no sé qué historia del señor Arenas. Yo le pregunto a usted, ¿usted qué relación tiene con Begoña Gómez para que, imputada por 5 delitos, diga que los temas van a quedar en nada? ¿Usted qué relación tiene con el señor Koldo, que le están pidiendo 19 años de cárcel? ¿Usted qué relación tiene con Ábalos, que era una persona de su alma y que le piden 24 años de cárcel? ¿Qué relación tenía con Cerdán, que ponía la mano en el fuego? Y por eso, por estos amaños es lo que le estoy diciendo. ¿Cómo va la fiscalización de los contratos? Señora vicepresidenta primera, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. La pregunta que usted me hace es en relación a cómo aseguro que el control que realiza la Intervención General es efectivo. Y yo le pregunto, señoría, señor Márquez, le pregunto, ¿por qué ahora ponen ustedes en el foco a los interventores que hacen su trabajo con rigor, con profesionalidad? ¿Ustedes por qué ahora están atacando a la Intervención General del Estado? Hasta donde yo sé, señor Márquez, lo mismo usted tiene información confidencial, yo no, no hay en ningún tipo de auto ni en ningún informe de la UCO ningún reproche a la actuación de los interventores generales del Estado. Por tanto, no entiendo por qué en el día de hoy hay que poner en cuestión su trabajo o su profesionalidad, porque son, al igual que los fiscales, excelentes servidores públicos. Las noticias dice ¿qué es lo que ha pasado aquí? Eso es lo primero que uno se presenta si uno es ministro de Hacienda. Es verdad que se han manipulado las actas, como dicen, es verdad que se han manipulado las puntuaciones, como se dice, es ver su móvil, porque lo iban a pillar con el carrito de los helados, las cosas como son. Porque si esos mensajes demostraran su inocencia, no habría borrado ni uno. Pero claro, se ve que ese día no fue a la universidad, el día que veía que eso era un tipo agravado de un delito al borrar los mensajes, que eso es el artículo 464.3, se lo apunta usted en el del Código Penal. Dísele usted a Moreno Bonilla, que dice desde hace 5 años que no sabe absolutamente nada de lo que ocurría en la Diputación de Almería. Por tanto, señoría, podría ser perfectamente la misma explicación. Pero verá, usted directamente en la pregunta pone en cuestión a los trabajadores de la Intervención General del Estado, al punto de que debe ser que usted no se lo ha estudiado, usted que parece que quiere ir de erudito, que no se lo ha estudiado, porque el informe al que usted hace referencia es un informe hecho por la Fiscalía Europea, con la unidad de auxilio que tiene la Fiscalía Europea, sujeta a secreto de sumario. Por tanto, efectivamente, no tengo el informe. La pregunta es, ¿lo tienen ustedes? Que a veces tienen todos los informes que tienen que estar custodiados y, por tanto, que son confidenciales. Pero la pregunta que usted hace hoy aquí abunda en lo mismo, señor Márquez. Ustedes están denostando a las instituciones del Estado. Dijeron que el Tribunal Constitucional era el cáncer del Estado de Derecho. Prosiguieron con la Fiscalía General, a la que ustedes efectivamente en el día de hoy han vuelto a denostar. Ustedes han criticado a la agencia tributaria y ahora a los interventores generales del Estado. ¿De verdad van ustedes a perseguir a los que persiguen a los delincuentes, a los que buscan el fraude para perseguir a los defraudadores y a aquellos que persiguen que no haya ninguna irregularidad en la administración pública? Ese es el modelo del Partido Popular, cargar con todas las instituciones donde ustedes no tengan mayoría, porque ustedes ni creen en la democracia ni creen en el Estado de Derecho.
Señora vicepresidenta, le recuerdo primero que está en una sesión de control y que la oposición pregunta y usted responde. Como le veo que no para de formular preguntas, por eso se lo recuerdo. Ante el despilfarro económico de su Gobierno y en especial de su ministerio en el evento Vigo Global Summit, le pregunto, ¿considera que el dinero público no es de nadie? Gracias. Su introducción es propia de aquellos que caen en contradicciones y que evidentemente no quieren, desde luego, contrastar la verdad y, además, los comentarios que muchas veces se sienten atrapados porque dicen una cosa y dicen la contraria sin importarle el cambio de criterio. Usted me pregunta si pienso que el dinero público no es de nadie. Lo que pienso, señoría, es que el dinero público es del conjunto de los españoles y que se tiene que emplear en aquellas políticas públicas que permitan la igualdad de oportunidades, que permitan el crecimiento económico, la creación de empleo o el acceso de los ciudadanos a los servicios de calidad, servicios públicos de calidad. Es lo que hace este Gobierno, en donde el crecimiento económico, les recuerdo, la economía avanzada que más crece en el conjunto del mundo, lo que trae es, desde luego, una redistribución de esa riqueza para que todos los ciudadanos, ante la enfermedad, ante la educación o ante la vulnerabilidad, puedan tener ese colchón de seguridad. Por tanto, a la pregunta que me formulaba, el dinero público es del conjunto de los... Llegan a fin de mes y los autónomos asfixiados por sus impuestos. ¡Qué vergüenza! Aunque, bueno, se rumorea que ustedes la dignidad y la vergüenza la perdieron el día que Pedro Sánchez cruzó la puerta de la Moncloa, señora Montero, si es que encabezan la Champions League de la corrupción y el despilfarro. Mire, más de 1 millón de euros de todos los españoles para reformar el piso de lujo de Óscar Puente y Ana Redondo. Casi 80 millones para el caudillo enamorado y que los ministros jueguen a ser influencers. Son auténticos expertos en no dar pala al agua y vivir del dinero de los demás, sino que se lo pregunten al hermano de Pedro Sánchez o que se lo pregunten a la cuñada de la senadora y teniente alcalde de Vigo, que también cobró, sin ir a trabajar, del dinero de todos los vigueses 108.000 euros. Señor. Deben hacer aquí acusaciones sin ningún tipo de prueba. ¿Cómo que hay un contubernio con campañas electorales en Vigo? Mire usted, quien ha pagado las campañas electorales con dinero público ha sido el Partido Popular, como se puso de manifiesto en la Comunidad Valenciana o en la Comunidad de Madrid. Pero ¿cómo puede decir una senadora de esta Cámara que la dignidad y la vergüenza se pierden cuando un presidente legítimo entra en Moncloa? Señora Pardo, ¿la perdió? La pierde el Partido Popular, que no acepta las reglas de juego, que desde que se vaciaron las urnas ha dicho que era ilegítimo el resultado de esas elecciones. Un comportamiento tremendamente antidemocrático, un comportamiento que se asimila mucho más a Vox, a ese en donde están ustedes en sus manos, por supuesto en la Comunidad Valenciana y en el resto del Estado. Pero hablando de piso, hablando de pagar Hacienda, que poco les luce, porque ahí está la señora Ayuso, cuya pareja no contribuye con ese dinero público y bien que se beneficia de todo aquello que representa el estado del bienestar. ¿O cómo es posible que hayan podido comprar un ático de lujo si aparentemente los sueldos que tienen son sueldos que no les llegarían? ¿O cómo es posible, señora Pardo, que el Partido Popular esté todavía teniendo su sede central en una sede pagada con dinero negro, donde cada día se sienta el señor Feijóo? Por tanto, señora Pardo, si quieren ustedes hablar de transparencia y de contundencia, practíquensela con respecto a la corrupción, porque todo... Bienvenida de nuevo, señora vicepresidenta, y bien hallada. Por un momento nos temimos que no recordara usted dónde estaba ya el Senado. Tantas ausencias, tantas excusas, siempre las mismas. Reuniones de trabajo, esas ya famosas reuniones de trabajo. El Gobierno trabaja, no solo se hace fotos, como ocurre en muchos gobiernos autonómicos, trabaja, y trabaja en reuniones que no requieren imagen gráfica. ¿Por qué habla usted de fraude en las actas? ¿O se está refiriendo usted a la pataleta que se produjo en el Consejo de Política Fiscal y Financiera
con motivo de que los consejeros del Partido Popular, que representaban sus territorios, se levantaron en mitad de la reunión y abandonaron la representación territorial que tienen obligación de ejercer. Lo hicieron en el Consejo de Política Fiscal, lo hicieron en la sectorial de Justicia y en otras reuniones, porque ustedes no eran capaces de poder discutir y votar en contra de la condonación de la deuda, que era el punto que se abordaba, porque no podían volver a sus territorios a explicar por qué se oponían a que hubiera menos deuda en aquellos lugares donde ustedes gobiernan. Esa es la realidad. Y la realidad es que hubo quórum de constitución de reunión y, por tanto, los acuerdos que de ella dimanaron son acuerdos válidos. Todo lo demás, como siempre, utilizar adjetivos grandilocuentes para intentar distorsionar una realidad en la que, insisto, ustedes no tenían cómo explicar cómo se oponen a la condonación de la deuda para las comunidades autónomas. 83.000 millones de euros que no tendrán que pagar comunidades autónomas y cuyos intereses podrán invertir en sanidad, en educación o en otras políticas del Estado del bienestar. Esa era la cuestión y todo lo demás, como siempre, ruido, ruido y ruido. Dijeron que nunca acordarían nada con los herederos de ETA. Después los convirtieron en socios preferentes en su legislatura. Y hoy, además, sabemos que no solo fue un pacto político, fue un pacto encapuchado. De las mentiras no descansa nunca. Ahora también en relación con una supuesta reunión que, por supuesto, la han desmentido las personas que ustedes hacen referencia. Pero vamos a hablar de verdades. Señor Camps, vamos a hablar de verdades. Usted dijo literalmente en el año 18, señor Camps, una quita de la deuda de la Comunidad Valenciana sería de justicia para los valencianos, porque buena parte de esa deuda se habría generado por la infrafinanciación del sistema. Esto es lo que dijo el señor Camps. ¿Por qué han cambiado de opinión? Señor Camps, ¿por qué se oponen ahora a la quita de la deuda? Si ustedes han manifestado en diferentes ocasiones estar de acuerdo, y usted en particular, con la quita de la deuda. Se ausentaron del Consejo de Política Fiscal y Financiera porque no podían volver a sus territorios habiendo votado en contra de la condonación de la deuda. Se quitaron de en medio, actuaron con cobardía y ahora pretenden decir que se falsean las actas. La forma de ser de un Partido Popular que va a la deriva. Señora Montero, los españoles no tienen alergia a ninguna política redistributiva ni a nada. Los españoles tienen alergia a un Estado ladrón y a un gobierno corrupto. Porque al frente de este país no tenemos un gobierno, tenemos una banda corrupta embarcada en una deriva demencial, señora Montero, que ha perdido el control de la nación, en franca rebeldía contra el Poder Judicial, pero que está decidido a algo muy peligroso. Exasperar a los españoles, radicalizar la vida pública y ridiculizar a España en el exterior, que estamos viendo con avergonzado asombro a un expresidente del gobierno, el señor Zapatero, investigado por la justicia de Estados Unidos en su lucha contra el narcoterrorismo chavista. Escuchándole, señor Gordillo, aquí el único que pierde el control es usted a la hora de hacer su relato. Creo que después de escucharle la pregunta que nos haríamos los españoles, ¿para qué se presentan ustedes a las elecciones democráticas si no creen en el Estado de Derecho, si no creen en la institucionalidad y si no creen en las políticas públicas? Pues la verdad es que no sé muy bien el papel que quieren jugar, aunque sí en la política española. Mire, hoy estamos a día 25, quizás hubiera sido una excelente oportunidad para que su partido se comprometiera aquí con la erradicación de la violencia contra las mujeres. 38 mujeres asesinadas en lo que va de año. Ni progresista gobierno de corrupción, según sus propias palabras. Señora Díaz, ¿considera que su ministerio está contribuyendo al feminismo y al progresismo? El aprecio que le tengo y el respeto que le debo de tener. Creo que hoy es un día grave para España. Sencillamente van 1.333 mujeres asesinadas y van en este año 38 mujeres muertas. Señora Gallego, a mí me gustaría, honestamente, hoy
y todos los días de nuestro país, tener en el Partido Popular a representantes como creo que es usted, como era la señora Ana Pastor, que digan que contra las violencias machistas no vamos a ceder. Le digo esto, señora Gallego, porque a la pregunta que me formula, claro que sí, señora Gallego, pero también le hago una reflexión. ¿Ustedes creen que con su incompetencia en la Junta de Andalucía, que está afectando a más de 2000 mujeres que hoy no saben si van a tener consecuencias por la mala gestión y el cribado en el cáncer, ¿ustedes creen que están ayudando a las mujeres andaluzas? Yo le digo que desde el Ministerio sí lo estamos haciendo. Señora Gallego, tenemos 10.400.000 mujeres ocupadas en España. Tenemos una subida del salario mínimo que impacta directamente a las mujeres gallegas y a las mujeres españolas en nuestro país. Tenemos una reforma del subsidio por desempleo que impacta directamente a las trabajadoras de este país. Tenemos unas políticas públicas en el Ministerio de Trabajo que han reducido, señoría, como sabe bien, el 22% la brecha retributiva de género. A mí, señorías del Partido Popular, por una vez me gustaría hacerles ver que las mujeres no podemos ser víctimas de violencias machistas y que cuando usted o yo somos criticadas o cuando las mujeres son asesinadas, no lo son porque sean de Sumar ni son del Partido Popular. Es porque somos mujeres, señora Gallego. ¿Pueden ustedes, por una vez, ponerse del lado de la sensatez? De manera sádica y repetida a una alumna de 12 años. Se fugó a Cuba y fue detenido ayer. Y aquí en Madrid, el procesado por agresión sexual, su amigo Errejón, le nombró portavoz después de saber que ya tenía denuncias previas. Y 2 meses antes de dimitir, yo les vi comiendo juntos los dos en Coruña. Tiene un estilo muy refinado. Mire, le voy a hacer unas lecturas. Fíjese, señora Gallego, mire, era un padre ejemplar que quería a sus hijos y a su mujer. Sus dolores de espalda y su imposibilidad de jubilarse le hacen dar vueltas a la cabeza. Se lleva de por medio la vida de su mujer para que no siga sufriendo. Señora Gallego, ¿sabe quién dijo esto? El alcalde de Alpedrete, del Partido Popular. Sigue en su puesto. ¿Le parece que 50 puñaladas, señorías, son amor? ¿Le parece que son amor 50 puñaladas, señora Gallego? Le voy a seguir diciendo, señora Gallego, fíjese, para que recuerde usted y refresque la memoria. Fue hace 20 años, era profesor de Derecho Constitucional, tuvo un mal divorcio. ¿Sabe quién lo dijo? Alberto Núñez Feijóo. A día de hoy no ha pedido perdón ni... Thank you.